Muy buenos días amigos, en punto a las 11 de la mañana con 54 minutos del día, ya 15 de octubre. Seguimos atención con la audiencia del impedimento de salida del país contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte, en el proceso de lavado de activos. Vamos a escuchar en este momento en la audiencia. Financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Directo. Esta solicitud se fundamenta, señor magistrado, en lo establecido en el artículo 295 de nuestro Código Procesal Penal, así como en los estándares ya establecidos por la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema. Ello con el fin, señor magistrado, de poder asegurar la presencia de la señora investigada en el presente proceso penal y de esa manera poder evitar su fuga. Para ello, previamente vamos a citar alguna normativa legal y jurisprudencial para tener en cuenta en nuestra exposición. Recordemos, señor magistrado, que el impedimento de salida se encuentra regulado en el numeral 1 del artículo 295 de nuestro Código Procesal Penal. También tenemos el acuerdo plenario 3/2019, a través del cual se establece que también en las diligencias preliminares, como es el presente caso, se puede solicitar el impedimento de salida. Tenemos también las apelaciones 1-123/2025 y apelación 377 del 2024, a través de las cuales señalan cuáles son los requisitos o presupuestos para solicitar esta medida, ¿no? Se tienen los actos de investigación que van a ser materia de obligación por parte del investigado para poder presentarse ante la sede fiscal. También tenemos el peligro de fuga y el margen punitivo mayor a 3 años. Siguiente, por favor. Así también tenemos la casación 9/2023, a través de la cual nos señala que el plazo de la medida de impedimento de salida puede realizarse dependiendo de la complejidad del mismo. En este caso estamos ante un delito de lavado de activos agravado en el marco de una reorganización criminal, el cual puede ser establecido hasta 36 meses. También tenemos el expediente del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 4/2018-41, a través del cual señala que se requiere únicamente, o puede requerirse únicamente, a pesar de que pueda tener varios delitos imputados en su contra, sustentarse en mérito al de mayor gravosidad o de mayor complejidad. Y finalmente tenemos la apelación 64/2021, a través de la cual señala que respecto al impedimento de salida está relacionado al principio de proporcionalidad, ¿no? Y tiene como requisito el peligro de fuga, sin perjuicio de que el presupuesto del Fomus Delicti Comici se sustenta en una sospecha razonable, lo cual vamos a sustentar el día de hoy. Bien, comenzamos, señor magistrado, con la imputación en contra de la señora investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra. Siguiente, por favor. Como ya le había comentado, se le imputa a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, contenido en el artículo 359A del Código Penal. También tenemos que se le imputa el delito de lavado de activos agravado, para el cual habría ejecutado actos de conversión y transferencia, contenidos en el Decreto Legislativo 1106, artículo 1, y su modalidad agravada en el artículo 4 del mismo, respecto a que esta señora sería miembro de una presunta organización criminal. Siguiente, por favor. En la presente audiencia, señor magistrado, vamos a especificar nuestra sustentación respecto al delito de lavado de activos. Nuestro despacho fiscal, en mérito al desarrollo de los actos de investigación, al presente día, ha imputado a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra la realización de actos de lavado de activos respecto a actos de conversión, que es el hecho 1 consignado en nuestro requerimiento fiscal, y el hecho 2 respecto a actos de transferencia. Para contextualizar estas operaciones sospechosas, señor magistrado, debemos tener en cuenta la investigación realizada por las Fiscalías de Corrupción de Funcionarios allá en el año 2020-2021 respecto al caso denominado Los Dinámicos del Centro, presunta organización criminal que se habría enquistado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, para que, a fin de que, a través de actos de corrupción respecto a la obtención de licencias de conducir de manera irregular, así como el cobro de cupos a personal CAS contratado en dicha institución, se pueda obtener dinero de fuente ilícita, no solo para favorecer a los miembros de la organización criminal, sino también al partido político Perú Libre. En ese contexto, se tiene que los depósitos realizados por estas personas habrían recaído
en la cuenta mancomunada registrada o creada a nombre de la señora Dinercira Boluarte Segarra y su coimputado Braulio Grajeda Bellido, cuenta mancomunada creada en el BCP en el año 2020. Durante los meses de noviembre y diciembre de ese año se habrían recabado aproximadamente 105 depósitos o ingresos de origen desconocido, y respecto a las diligencias que hemos realizado a la fecha, se ha determinado que parte de esos ingresos de origen desconocido tendrían fuente ilícita relacionada o vinculada a la comisión de actos de corrupción dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, en el caso Dinámicos del Centro. Bien, respecto al acto o hecho 1 relacionado al acto de conversión, se tiene que la investigada Dinercira Boluarte Segarra habría recolectado este dinero mal habido dentro de los meses de noviembre y diciembre junto a su coimputado Braulio Grajeda Bellido en esta cuenta mancomunada, para que el 15 de diciembre aproximadamente pueda retirarlos, aproximadamente 15.000 soles, y posteriormente efectuar el depósito directamente a una cuenta a nombre del principal líder de esta organización criminal, el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. Este hecho 2 se ha imputado como hechos de transferencia o actos de transferencia respecto a la investigada Dinercira Boluarte Segarra. Siguiente, por favor. En ese contexto... Perdone que le corte. Sí, señor. O sea, lo que usted me dice es que ella recaudó dinero entre noviembre y diciembre de 2020, aproximadamente 15.000 soles. Sí, señor magistrado. Y luego este dinero transfirió a Vladimir... Sí, lo retira prácticamente todo el dinero de la cuenta mancomunada y procede a depositarlo a la cuenta del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas. Y parte de estos 15.000 soles tendrían fuente ilícita de los cupos que se cobró en los Dinámicos del Centro. Así ¿De es, acuerdo? señor magistrado. Perfecto. Prosiga. Bien. Como es un caso de lavado de activos, señor magistrado, respecto del cual se tiene conocimiento ya de lo establecido por la Corte Suprema a través del acuerdo la sentencia plenaria casatoria 1/2017, hemos hecho énfasis en el cumplimiento de los requisitos que establece esta sentencia plenaria casatoria para que se pueda configurar el delito de lavado de activos a nivel de sospecha reveladora, para poder posteriormente formalizar nuestra investigación. Esto se sustenta también con el informe o el reporte de UIF número 8/2024, ¿no? A través del cual advierte al Ministerio Público por parte del UIF la realización de operaciones sospechosas por parte de la investigada Dinercira Boluarte Segarra. Siguiente, por favor. Respecto al primer presupuesto, señor magistrado, hemos podido advertir diversas tipologías clásicas de la Comisión del Delito de Lavado de Activos, ¿no? Y establecidas por Gafi, ¿no? A nivel internacional. En este caso hemos advertido el uso de cuentas puente o de tránsito, como es la cuenta mancomunada, para poder recabar dinero y ser ingresado a la esfera económica del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas. También hemos advertido las tipologías de estructuración o pitufeo respecto a la operación o el ingreso de dinero de menor cuantía, ¿no? En diversas oportunidades, a fin de que se evite poder detectar su ingreso por parte de las autoridades financieras. También hemos advertido un rol o un presunto rol de tercero prestanombre por parte de la investigada y su coimputado Braulio Grajeda Bellido para poder crear esta cuenta, ¿no? Y sin beneficio directo, lograr así ocultar la identidad de los ordenantes o abonantes a esta cuenta para poder simular esta operación. Siguiente, por favor. Respecto al segundo requisito solicitado por la Corte Suprema, hemos advertido que estas conductas y operaciones identificadas dentro de los hechos materia de imputación configuran el delito de lavado de activos estrictamente en actos de conversión, estipulado en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, y actos de transferencia también en el mismo artículo. Sin embargo, también debemos advertir que con relación a los fines o al objeto por el cual se realizó estas operaciones, en ese sentido, en ese contexto, teniendo en cuenta que el destino final de este dinero habría sido el ingreso al patrimonio económico del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, este también tendría un fin para beneficio de la presunta organización criminal Dinámicos del Centro, conforme lo podemos advertir en la siguiente diapositiva,
respecto de la cual la Fiscalía Supraprovincial de Corrupción de Funcionarios ha advertido que como objeto o fines de esta organización criminal, ¿no?, sería la captación de ingreso de fondos a través de porcentajes de las remuneraciones percibidas por empleados de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, y en particular de aquellos contratados por afiliación política, siendo que, y resalto, dichos ingresos tenían como destino la organización política Perú Libre y el beneficio propio del líder de la organización criminal, en este caso el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, sin perjuicio del hecho que constituían el recurso humano movilizado para los fines políticos. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Como tercer requisito, respecto a la acreditación de indicios sobre el presunto conocimiento del origen ilícito de estos activos, hemos advertido diversas señales de alerta, señor magistrado, que nos han permitido identificar por parte de la investigada la realización o comisión de estas operaciones de carácter sospechoso. Podemos advertir una señal de alerta como la naturaleza de operación, que es la creación de una cuenta mancomunada, dar su nombre para la creación de una cuenta mancomunada sin beneficio y con un fin para un tercero, señor magistrado, que en ese momento había sido sentenciado por delitos de corrupción de funcionario y que tenía que pagar una reparación civil ordenada por el Poder Judicial. También tenemos una ausencia de causa justa para que, teniendo en cuenta el grado, ¿no?, o el nivel profesional de la señora investigada, ella es abogada, y teniendo en cuenta su rol también de secretaria de Economía, que ella manifestó haber tenido en ese momento, poder advertir dicho riesgo. También tenemos el vínculo partidario, como habíamos señalado, señor magistrado. La señora para ese momento era militante activa del partido político Perú Libre, ¿no?, y teniendo en cuenta que se le había otorgado el rol de secretaria de Economía de la directiva de Lima, tenía el deber de diligencia de prever esas situaciones, ¿no?, como lo habíamos advertido también, el beneficio final o los antecedentes del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas, y las contradicciones hemos advertido también en los elementos respecto a declaraciones contradictorias entre la investigada y su coimputado Braulio Grasque de Avellido, dueños de la cuenta mancomunada. Finalmente, como cuarto requisito, siguiente, por favor. Perdón. Ya como elementos de comisión que pueden sustentar lo que hemos manifestado respecto a la imputación en contra de la señora Boluarte Segarra, tenemos respecto a la existencia de cuenta bancaria, podemos advertir la documentación emitida por el BCP respecto a las operaciones sospechosas. Como ya le hemos manifestado, existe un reporte de UIF a través del cual advierte las diversas operaciones y creaciones de cuenta por parte de la investigada Boluarte Segarra. Respecto a los actos de corrupción, hemos podido adjuntar las disposiciones y elementos de convicción contenidos en la investigación 4-2021 relacionada a los dinámicos del centro, además de declaraciones de colaboradores eficaces, ¿no?, y documentos, ¿no?, presentados por el mismo colaborador que sustentan los vouchers, ¿no?, respecto de las personas trabajadoras de esa entidad para poder aportar de manera irregular a las cuentas mancomunadas advertidas. También tenemos la vinculación partidaria respecto de la señora investigada, sus declaraciones juradas ante los organismos electorales, ¿no?, que sustentan su vinculación con el partido político Perú Libre, y las contradicciones de las declaraciones entre la investigada y su coimputado Braulio Grasque de Avellido, que no concuerdan para el Ministerio Público. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Debemos tener en cuenta, señor magistrado, que también es uno de los requisitos para la solicitud del impedimento de salida, la realización de diligencias en las cuales la investigada pueda participar o tenga el deber de participar en la presente investigación. Recordemos que esta investigación se encuentra en diligencias preliminares y tiene como fin aproximadamente fin del plazo en enero del 2026, ¿no? Este despacho fiscal ha programado diversas declaraciones y en especial diligencias de careo entre la investigada y su coimputado Braulio Grasque de Avellido para poder aclarar, ¿no?, cómo ha sido o cómo se ha desarrollado esa creación de cuentas y la obtención de dinero durante el tiempo en materia de investigación. Se han programado diligencias
para el 27 de octubre y 28 de octubre respectivamente para la realización de estos careos, así como también el día de ayer hemos emitido una disposición de impulso de nuestras diligencias. Recordemos que el último impulso emitido por nuestro despacho fue en noviembre, diciembre del año 2024, diligencias que iniciaron en enero del presente año y han concluido en octubre del presente año, y hemos nuevamente realizado un impulso para poder completar todas las diligencias que se encuentran pendientes. Entre ellas hemos dispuesto la reprogramación de la ampliación de la declaración indagatoria de la señora investigada para el 24 de diciembre del 2025. Señor juez. La declaración me dijo para diciembre del presente año. ¿Sí? ¿O siga? Siguiente, por favor. Su señoría, si me permite. Sí. Sí, señor juez. Van más de 3 inexactitudes que no contiene el requerimiento y solamente le voy a señalar 2 muy puntualmente. Porque si estamos acá situados es en el marco del requerimiento y el contenido del requerimiento, no lo que el fiscal ha hecho ayer y no está en el requerimiento. En primer lugar, señor juez, usted ha escuchado en plural la palabra colaboradores eficaces. Según la página 86, 87, 88 y 89 de su requerimiento, hay uno solo. Entonces, uno solo, no 2. Y respecto de esta citación para el 25 o 26 de diciembre del presente año, no forma parte del requerimiento, señor juez. Lo que usted me está diciendo es, resumido, lo que dice el señor fiscal en esta audiencia no está en el requerimiento por escrito. En efecto. Habla de colaboradores en plural, hay uno solo. Y esto no está en el requerimiento. Señor abogado, suficiente. Señor fiscal, ¿es correcto? Habíamos consignado en nuestro requerimiento, señor magistrado, que se tenían pendientes como diligencias el careo que ya hemos presentado y la declaración de la investigada Dina Boluarte. La pregunta es la siguiente. Usted presentó el requerimiento el día 10 de octubre. Efectivamente. ¿Ok? En este requerimiento, lo que vamos a dejar es este requerimiento. ¿Estamos de acuerdo? Lo que usted nos está diciendo en la audiencia, ¿está en este requerimiento o no? No está en el requerimiento. Lo hemos presentado el día de ayer. ¿Y como elemento? ¿Una ampliación? No, como elemento para advertir las diligencias que se han impulsado. No, señoría, no es verdad. A este requerimiento no ha incorporado ese elemento de convicción. Y en segundo lugar, habla de aspirantes en plural. Y eso no le ha preguntado. Lo ha presentado el día de ayer. Así es. ¿El especialista? Tal vez el abogado no... Señor magistrado, sí. El día de ayer el Ministerio Público a este cuaderno incidental, que es el número 5, ha presentado el escrito 46685-2025, que es el que se le ha corrido traslado a la defensa minutos antes de que inicie la audiencia. ¿El día de hoy? El día de hoy. ¿En virtual o...? En físico. En físico. Señor abogado, debe tener... Es esta. Comunico disposición y solicito participación de forma virtual. No es esto. ¿Hay otro? Señor magistrado, ese es el único escrito que yo tengo en sistema que ha presentado el Ministerio Público. Señoría, y además reitero, habla de colaboradores. En singular es uno solo. Ok. No entonces, a ver, señor fiscal, le voy a pedir por favor que nos remitamos al requerimiento originario. ¿Le parece? Sí, y lo que usted haya dispuesto ayer y que no haya comunicado al juzgado para, a su vez, informarle al abogado, no podría. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, nos remitimos al requerimiento, señor magistrado. Habíamos consignado como diligencias pendientes el careo que ya hemos especificado en nuestras diapositivas y la declaración de la señora Dina Boluarte que estaba programada para el día de ayer, justamente. ¿Para el día de ayer? Ayer. Por eso ayer. Es la razón de la emisión de la disposición. Ayer era 15. ¿Qué? 14, perdón. Continúe. Gracias. Bien. Siguiendo con los presupuestos, señor magistrado, el requerimiento o el presente requerimiento solicitado por el Ministerio Público se basa principalmente en que el día 9 de octubre, a través de la resolución que usted puede observar, emitida por el Congreso de la República, se ordenó la vacancia de la señora Boluarte en su calidad de Presidenta de la República, ¿no? Respecto de la cual deja sin efecto su calidad de mandataria de la Nación. En ese contexto, al advertir dicha situación de
falta de calidad de mandataria o alto funcionario del país, este despacho fiscal ha tenido a bien solicitar el impedimento de salida para que la investigada mantenga o se mantenga en el país a fin de cumplir con los deberes, ¿no?, que le competen como investigada en las diligencias que el Ministerio Público pueda ordenar de aquí en adelante. Siguiente, por favor. Para ello, señor magistrado, vamos a consignar diversos factores que advierten un posible peligro de fuga por parte de la investigada, teniendo en cuenta la situación advertida el día 9 de octubre del presente año. Como sabemos, señor magistrado, la gravedad de la pena esperada para el presente caso, teniendo en cuenta la imputación por el delito de lavado de activos agravado, va desde los 10 a los 20 años de pena privativa de libertad, ¿no?, la que constituye un fuerte indicio o un incentivo para poder eludir la voluntad de la justicia. También tenemos la pertenencia por parte de la investigada como presunto miembro de la organización criminal liderada por el investigador Vladimir Robinson Rojas en su oportunidad para la obtención de dinero ilícito para fines personales de esta persona. Tenemos también... Antes que pase, sí, señor magistrado. ¿Existe indicio de que esta organización criminal aún está vigente? Ha sido desarticulada en parte, señor magistrado. Ya, o sea, en parte sí, en parte no. Algunos investigados están O sea, no habidos, como el señor... La organización, le pregunto, ¿la organización aún está vigente o ya desapareció? La organización Dinámicos del Centro no está vigente por cuanto se tiene diversas medidas restrictivas en su contra. Perfecto. Continuemos. Señor juez. A ver, señor abogado. Su señoría, el que está incorporando información dentro de las faltas de arraigo, no cuestione el señor fiscal el arraigo domiciliario. Un momento. Continúe. Señoría, pero está incorporando información y esa información no puede estar traducida en lo que está manifestando. Se viola el principio de unidad de alegación entre lo dicho primero y lo espere que realizado. yo le dé el uso de la palabra. ¿Estamos de Disculpe, acuerdo? señor juez, disculpe. Ok. Continúe, señor fiscal. Señor juez, señor Que continúe, señor fiscal. Gracias, señor magistrado. En mérito de la situación advertida respecto a la vacancia contra la señora Boluarte Segarra, hemos advertido que existirían diversos o deficientes arraigos, ¿no?, o falta de arraigo respecto de la misma con relación a su situación actual. En primer término, respecto a su arraigo domiciliario... Señor abogado, señor fiscal, ¿el tema de los arraigos está en el requerimiento originario? Señor abogado. Sí, señoría. Respecto al domiciliario, no ha sido cuestionado por fiscalía. Respecto al familiar, únicamente que su hijo radique en Estados Unidos por trabajo, no que es divorciada y sus hijos no dependen de él. Entonces, ¿dónde está? Verifique, señor fiscal. Sí, voy a remitirme a... Remítase al Página 50 al del requerimiento. requerimiento. Ok. Ya habíamos mencionado respecto al delito sancionado, que es mayor a 3 años, en su calidad de miembro de una presunta organización criminal, que va desde los 10 a 20 años posibles de sanción. Respecto a la medida, esta resulta indispensable para la indagación de la verdad. Recordemos, señor magistrado, que hemos programado diversas diligencias, ¿no?, para que pueda concurrir la señora investigada a fin de aclarar los hechos en materia de imputación. Como habíamos advertido también, respecto a las diversos viajes que habría tenido la señora investigada, hemos podido advertir que ha tenido la facilidad, ¿no?, de poder salir al extranjero, ¿no?, a diversos países, ¿no? Tenemos Brasil, Estados Unidos, Alemania, Italia, República Popular China, Suiza, Ecuador, Francia, Japón, que sabemos que, si bien es cierto, ¿no?, estos viajes se habrían dado en mérito a su situación o funciones como presidenta, ello no desvirtúa que en relación a las relaciones diplomáticas que pudiera haber tenido la señora investigada con funcionarios o altos mandatarios de estos países, pueda también tener esa facilidad de fuga, ¿no? Debemos tener en cuenta también otras investigaciones que tiene la señora investigada con relación a otros casos, ¿no? Señor juez. Tenemos también, señor magistrado. Señora fiscal, un momento, por favor.
A ver, señor abogado. En el requerimiento que estamos discutiendo hoy no figura esas otras investigaciones, señor juez. Quinta inexactitud, quinta incorporación al requerimiento escrito de lo que Fiscalía está hablando en este momento. ¿Investigaciones a qué se refiere? El Ministerio Público acaba de decir, y también constituye peligro de fuga por otras investigaciones. Esas otras investigaciones no forman parte de su requerimiento. Tanto así que esas otras investigaciones no están citadas. Carpeta, Fiscalía, ¿qué órgano? No están acá, porque son inexistentes. Y la está introduciendo, y por quinta vez lo está sorprendiendo, su señoría. Ok. Señor fiscal, Sí, señor ¿todas magistrado. esas otras investigaciones no están en el requerimiento originario? No, están presentadas en un escrito Ok, posterior, pero entonces, no en el requerimiento. Señor, Tampoco. ¿lo ha presentado posteriormente? Sí. ¿Cuándo? Sí. Acta de recopilación de información de la base de datos de los sistemas fiscales, consultas CODAMU, de fecha 10 de octubre de 2025, mediante la cual se dio cuenta de las investigaciones seguidas en contra de la investigada Inerciela ¿Lo Boluarte presentó Segarra. cuándo? Y tengo que haber presentado... Fecha de presentación el 13 de octubre del 13 de 2025. octubre. Y tengo, usted presentó aclaraciones de error material. ¿A eso Sí, se refiere? aclaraciones y complementamos con elementos también de comisión o documentales. Junto, entiendo que son las investigaciones que están en el sistema fiscal, ¿verdad? Ah, efectivamente. Si luego usted no conoce... No, señoría, no están en el requerimiento. Yo trabajo sobre el requerimiento. Sí, señor fiscal, para un tema de orden, le voy a pedir por última vez, por favor, Sí. bajo procedimiento, de que se remita al requerimiento inicial, porque de lo contrario vamos a perder el norte de la audiencia, ¿ok? Ok, señor magistrado. ¿Continuamos? Por favor. Sí, continúe. Bien. Hemos advertido también, señor magistrado, que el hijo de la investigada Inerciela Boluarte Segarra, el señor David Eduardo Gómez Boluarte, ha sido designado diplomático, ¿no?, como tercer secretario en el Servicio Diplomático de la República ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, también lo cual facilitaría una posible fuga al país de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Con relación a las operaciones advertidas por parte del OIF, señor magistrado, el tema de la cuenta mancomunada y de los ingresos o presuntos ingresos ilícitos a esta no sería la única operación sospechosa advertida por la OIF, sino que también se han advertido otras operaciones, ¿no? Y teniendo en cuenta los ingresos que se han obtenido, señala la OIF, o ha informado la OIF, que durante abril del 2016 a agosto del 2022, la investigada Inerciela Boluarte Segarra registró ingresos en sus cuentas del BCP mediante 665 depósitos en efectivo por debajo del umbral por el importe total de 1.097.200 soles y $2.200, a partir de lo cual se advierte la capacidad económica de la investigada Boluarte Segarra, lo cual permitiría fugarse del país y no presentarse en la judicatura cuando sea requerido. Finalmente, señor magistrado, respecto al arraigo laboral, conforme de conocimiento público, el día 10 de octubre del 2025, en horas de la madrugada, el Congreso de la República aprobó la vacancia en su contra. Por la fecha se desconoce un trabajo cierto, ¿no? Así como al no tener obligaciones laborales en el país, se podría también propiciar una posible fuga por parte del investigado. Eso sería con respecto al peligro de fuga, señor magistrado, y posteriormente paso al siguiente diapositiva, que está relacionada. Siguiente, por favor. Antes de proporcionar eso, señor magistrado, como sabemos, respecto al juicio de idoneidad, la medida solicitada resulta pertinente por cuanto
Este Ministerio Público necesita que la investigada pueda sujetarse a las diligencias que se emiten para poder esclarecer los hechos en materia de investigación. Así también respecto al juicio de necesidad, consideramos que esta medida es la más correcta para poder nosotros llevar a cabo las diligencias que hemos programado, ¿no? Y con relación al juicio proporcional en sentido estricto, señor magistrado, consideramos que el nivel de satisfacción de la presente medida es acorde, por cuanto la medida restrictiva de tránsito en el caso de la investigada es una medida parcial y temporal, ¿no? Y no es una medida más gravosa como en otras situaciones, por lo cual consideramos que se cumplen, ¿no?, los 3 juicios de proporcionalidad para el presente caso. Siguiente, por favor. Finalmente, señor magistrado, solicitamos para la presente medida se imponga el impedimento de salida por el plazo de 36 meses en mérito a la complejidad del caso, el contexto de encontrarnos una presunta organización criminal, la pluralidad de investigados y la necesidad de recabar mayores declaraciones, así como la obtención de información adicional, ¿no? Y también teniendo en cuenta las posteriores etapas procesales que atravesaremos más adelante. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos se dicte el mandato de impedimento de salida en contra de la señora investigada Dinercila Boluarte Segarra por el plazo de 36 meses. Gracias. Ok, gracias. A ver, el resumen, voy a tratar de resumir y usted, señor fiscal, me dice si he logrado captar para correr el traslado al señor abogado. A ver, en lo fáctico, se estaría investigando por haber recibido a través de una cuenta el año, me dijo en noviembre y en diciembre del año 2020, ¿verdad? Efectivamente. El año 2020. Haber recibido en su cuenta 15.000 soles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aproximadamente 15.000 soles, ¿no? Exacto. Y luego este dinero, entiendo los 15.000 soles, transfirió al señor Vladimir Cerrón. Lo retiró y lo depositó. Lo retiró y lo transfirió. Ok. Parte del origen de este dinero, de los 15.000 soles, serían de los cupos de los dinámicos del centro. Aún no se sabe, entiendo, qué cantidad, qué parte de los 15.000 soles. De las diligencias que hemos realizado, hemos determinado que parte sí, por cuanto todavía está pendiente de realizar diligencias respecto del otro origen. Ya, pero no se sabe todavía qué parte, ¿no? ¿Qué parte de los 15.000 soles? Podríamos hacer una sumatoria, sí. Tenemos identificado por lo menos las partes que hemos reconocido nosotros. ¿Y eso aproximadamente cuánto sumaría? Tenemos porque es muy relevante. Si usted me dice, por ejemplo, no sé, que fueron 14.999 lícitos por un sol. Su señoría. Bien. Señor abogado, en su momento. un aproximado de 7.000, 8.000 soles reconocidos. 7.000, 8.000 soles. Sí. ¿Y cómo llega a esta conclusión? ¿Nos podría decir? ¿De dónde usted ha...? Sí, teniendo en cuenta que inicialmente no se había identificado a los abonantes de esta cuenta mancomunada, hemos tenido que solicitar información bancaria al BCP para poder identificarlos, ¿no? Hemos tenido que llamarlos uno por uno para que puedan declarar ante el despacho fiscal a fin de determinar y corroborar si efectivamente ellos han realizado estos abonos a la cuenta mancomunada y con qué fin, ¿no? Muchos de ellos no han reconocido los abonos, otros han reconocido que tenía un destino distinto al cual ellos tenían conocimiento, y algunos, muy pocos, sí han reconocido que se habría realizado en mérito al pago de la reparación. Okay. Entonces, en estricto, no serían 15.000, serían entre 7, 8.000 soles. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y esto es el hecho, ¿no? Esto es el hecho facto. Ahora, desde su punto de vista, esto calificaría 2 delitos. Lavado de activos. No, solo sería para el lavado de activos. No hemos sustentado el tema de financiamiento prohibido. Solo para el lavado. Sí, solo para el lavado. Pero usted indicó que hay 2 delitos que... Sí, el día de hoy no hemos sustentado el tema de financiamiento, ¿no? Por tener una medida menos gravosa, ¿no? Hemos sustentado el delito de lavado de activos porque solo es el delito más gravoso en el presente caso. Ahora,
Estuve revisando el requerimiento y aquí usted ha calificado como fraude a la Administración de Profesiones Jurídicas. Entiendo que... Sí, la actividad criminal previa que hemos podido identificar serían las de corrupción de pero eso ya funcionarios. no se le atribuye a ella. No, eso ya viene de Ok. Dinámicos del Centro. Entonces, para que quede claro, solamente sería delito de lavado. Exactamente. ¿Ok? Entonces, de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, no, que quede claro. Sí, en el presente incidente sí. Ok, solamente el lavado de activos. Muy bien. En cuanto a las diligencias indispensables en que ella debe participar, me dijo dos, ¿verdad? El careo con su coprocesado, Exacto. co-investigado, perdón, y una declaración que fue para el día de ayer. Sí. Entiendo que no se llevó a cabo. O A solicitud de la investigada no quiso declarar. sea, no se llevó a cabo y usted lo ha reprogramado, entiendo, para diciembre. Efectivamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esa, señora abogada, antes que le dé la palabra, ¿tiene usted alguna, o quiere usted alguna precisión? Sí, señor juez. A ver, solamente para que precise el señor abogado o el señor fiscal, porque se está insistiendo de un delito. Muchísimas. El Ministerio Público le ha dicho a usted que hay entre 7.000 y 8.000 soles. Sí. Bien, eso no está en ninguna de las 89 páginas del requerimiento. Ok, eso no está. Tal es así que en total, ya verá en la diapositiva que le exhiba, 1.200 soles. Solamente señor juez. preguntas aclaratorias, por favor. Entonces, precisión, eso que le he dicho a usted es una narración en audiencia, no está en el requerimiento, de manera tal que usted no se puede vincular probatoriamente. En segundo lugar, le he dicho a usted que es por los cupos, que ese es el delito previo, los cupos. Sí. Señor juez, en el requerimiento hay hasta 5 escenarios. Mantenimiento de carreteras, Sí, ok. vías, Perfecto. contratos, cupos, condicionamiento de trabajo, entre otros. Ok, entonces primera No es solamente uno, son hasta 5, Ok, porque no hay vamos identificado en la vamos investigación. A ver, la idea es que no hablar mucho, sino Sí, sí. hablar conciso para que el señor fiscal entienda. Ok, primero, la primera observación usted me dice el tema de Los 7.000, cómo llegó a los 8.000 7.000, 8.000 soles, ¿cierto? Así es. Ok, el segundo es Sobre todo el considerando, delito previo. sobre todo, señor juez, considerando a los testigos que han aportado y que están en su requerimiento eso lo y que no hemos- llegan ni a 1.200 soles. Ok, entonces el segundo era que me dijo de varios delitos fuente, Así es. A usted, cuando le el ha dicho, requerimiento solamente hay uno. a usted le he dicho uno, son hasta 5 en su requerimiento. 5. Ok, ¿alguna otra? Ok, Eso, perfecto. señoría. Señor Pical. Y uno tercero, señor juez, el día de ayer, aunque esto ya involucra un desarrollo mayor, Entonces no. no Ya, es que mi bueno. clienta no haya declarado, sino que el Ministerio Público en su requerimiento... eso- lo voy a profundizar en el Eso ya análisis. cuando usted Sí. le corresponde. Bien. Muy bien. Entonces, entiendo que esto de 7.000, 8.000 soles es a raíz de mi pregunta, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Pero la imputación es 15. Sí. Es 15, ¿no? En el requerimiento. Y si original. queremos basarnos al requerimiento, señor magistrado, en las páginas, desde la página 4 a la página 4. sí, donde identificamos las actividades criminales previas, en el presente caso, a la página 23 tenemos el respecto al tema del cohecho pasivo propio. Los vouchers, de otros Exacto. vouchers de 100, Sí. 100, 100, 100. Por ejemplo, esos vouchers se ha identificado a 3 personas, ¿no? Que son Francisco Moa Santana, Alejandro Rojas Benítez y la señora Tizali Arge Chanco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la señora Tizali Arge Chanco, ha reconocido que ha sido una coacción por el tema de su contratación CAS, que también está manifestado en nuestro requerimiento. En relación al señor Francisco Moa Santana, es investigado en el caso de Dinámicos del Centro, que también lo hemos consignado en este requerimiento del párrafo 3.10, ¿no? Con relación al señor Alejandro Rojas Benítez, también es investigado en el caso de Dinámicos del Centro, también lo hemos consignado para sustentar Ok. la fuente ilícita, ¿no? Entonces, de las 5, solamente el origen ilícito sería el caso de los dinámicos del centro. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Y solo para finalizar, Sí. si me permite, el delito de activos, señor magistrado, no depende de la cuantía. Es autónomo. Sí. No depende de la cuantía. Ok, no depende de la cuantía. Perfecto. Muy bien.
Le damos el uso de la palabra al señor abogado. Señoría, me permite tan solo 2 minutos porque ha excluido un delito y por tanto voy a reducir el uso de los PPTs. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, Tan solo está bien, 2 está bien. minutos. Un poquito más allá. Entiendo que su participación como organización criminal es en los dinámicos del centro, ¿verdad? Sí, para los fines de los dinámicos establecidos. O sea, la señora Dina Boluarte formaba parte de los dinámicos del centro. No, no se le ha consignado en esa investigación, lo estamos considerando nosotros. Ah, ustedes. Pero sería parte de... Para los fines de la organización criminal. Para los fines de los dinámicos. Exactamente. El partido y su líder principal, que es Vladimir Cerrón Rojas. Pero entonces ella sí formaba parte de los dinámicos del centro. En la investigación por corrupción no se le integró porque la señora no era funcionaria de la entidad. Se ha advertido posteriormente su participación en mérito a la existencia de la cuenta mancomunada. Entonces, organización criminal, ¿con quiénes conformaría? Ella estaría en otro nivel, con otro rol distinto a los dinámicos del centro, que son funcionarios de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Disponibles. O sea, en este expediente se está
investigando por organización criminal también. Sí. Y a ella se le incorpora como parte de una organización criminal. La pregunta es, ¿de qué organización criminal? Usted me dice que no son los dinámicos del centro. Estrictamente no, pero recordemos, señor magistrado, que una organización criminal tiene como fin la realización de diversos delitos. En el caso de que se investigó en corrupción, los delitos que realizan estos miembros de la organización criminal es relacionado a corrupción de funcionarios. Pero también pueden cometer otros delitos como el lavado de activos, que es lo que estamos investigando nosotros, que es otro extremo, ¿no?, respecto a los fines de esta organización criminal. De los dinámicos, por eso. De los dinámicos. O sea, del dinámicos tenía varias versiones. Uno, corrupción, otro, lavado de activos. Claro. Y en la versión lavado de activos estaría la señora Díaz. Exacto. Exacto. Entonces, señoría, es que si eso va a ser así, Ya, señor abogado, ya... si eso va a ser así, cambia el requerimiento. La imputación contra la ciudadana Boluarte Segarra es simplemente por abrir una cuenta mancomunada y recibir esa cantidad, nada más. Sí, ahí voy, por eso es que no hay nada más. La agravante, usted que apunta... Es por 15.709 soles, señor juez. Ok, nada más. Señor abogado. Le recuerdo que la audiencia la dirijo yo. ¿De acuerdo? No es una conversación. En todo caso, quien pregunto soy yo, usted responde, ¿ok? Señor fiscal, la agravante que usted le imputa es formar parte de una organización criminal, ¿cierto? Así es. Pero su participación es aperturar una cuenta para recibir fondos. ¿Cuánto? 15.000 soles, ¿ok? Entonces, pero usted me dice que lo dinámico del centro es un delito fuente, pero a su vez a ella le imputa organización criminal. Entonces, ¿organización criminal con quiénes? Si no es con lo dinámico del centro. Con la cúpula del Partido Político Perú Libre. Por eso hemos consignado que para la elección de ella como secretaria de Economía, esto fue designado por la alta cúpula del Partido Perú Libre. A ella se le delega esa función y ella acepta voluntariamente. Claro, pero en este caso no se le está investigando por formar parte de la cúpula de Perú Libre como organización criminal, sino solamente por los 15.000. Exactamente, porque ha realizado una operación en beneficio de la organización criminal. Señor abogado, le llamo la atención por última vez. Deje de gesticular, ¿no de acuerdo? Señoría, es que con la experiencia que tenemos uno... Yo le estoy preguntando. Cuando le doy a usted la palabra, podrá... Con todo gusto. No voy a permitir que se gesticule o algún tipo de... valorización, al contrario, ¿ok? Uno que sea técnico. Con la técnica. Muy bien. Señor abogado, de usted usa palabra. Señoría, le rogaría que me identifique el tiempo. Yo he tomado en consideración 32 minutos del fiscal. 30 minutos, ¿eh? Sí. Pido permiso para ponerme de pie. Adelante. Su señoría, solicito la improcedencia del requerimiento por el fundamento expuesto en la página 60. Dice, por tal motivo se ha dispuesto una serie de diligencias urgentes e inaplazables. Todos sabemos acá que urgentes e inaplazables es una característica particular de las diligencias preliminares. Luego, si usted fundó un control de plazo a favor nuestro porque reconoció que el Ministerio Público estaba ampliando extemporáneamente sus investigaciones, determinó, en palabras de Fiscalía, la conclusión en enero de este año. De manera que es insostenible el plazo de 36 meses cuando quedan menos de 8 meses para enero del próximo año. No está situándolo, como ha señalado, en el marco de una formalización de investigación preparatoria o sucesivas fases, sino estrictamente en diligencias preliminares. Por ello protestamos la improcedencia. Señor juez, este es el caso, es bastante sencillo. Mi clienta apertura con el señor Braulio Grajeda una cuenta mancomunada. A solicitud del secretario general del partido, el señor Richard Rojas, se apertura una cuenta estrictamente para un propósito. No fue una cuenta de Perú Libre, porque ella como secretaria de Economía no puede aperturar cuentas, y no porque lo sostenga yo, porque la ley de organizaciones políticas no le permite a ella como secretaria de Economía
aperturar una cuenta, sino al representante legal o al tesorero del partido. Por eso es que no hay fraude de administración de personas jurídicas, porque si este es al interior, no se hizo al interior porque no fue una cuenta del partido. Se creó para un solo propósito, para recaudar de militantes, amigos del sentenciado Vladimir Cerrón, trabajadores y, en definitiva, todo aquel público que desee colaborar para pagar la caución económica. Se apertura esa cuenta para ese propósito, estas dos personas la aperturan y se concluye, se cierra esta cuenta en menos de 35 días, también las dos personas, porque tenía la característica de mancomunada. Los aportes fueron voluntarios, por eso que el Ministerio Público no le ha citado un solo testigo, uno solo de los 421 testigos que desde la disposición de apertura de investigación preliminar enero del 2023 a la fecha, no le ha citado un solo testigo en donde le haya dicho que mi clienta forzó ese aporte, coaccionó ese aporte, determinó ese aporte, instigó ese aporte. 421 testigos, señoría, ha citado la Fiscalía en estos 3 años, de los cuales 27 ha incorporado en su requerimiento de impedimento de salida. Ni uno solo le ha dicho que el aporte fue forzado, que el aporte fue coaccionado, que ella conocía de que eran por prebendas de contratos, concesiones, concusiones y entre otros escenarios que el fiscal ha incorporado dubitamente e imprecisamente respecto al delito fuente. Siguiente. Atrás. Cerrada la cuenta, por ambos se transfiere el escaso monto para una organización política a la cuenta personal del señor Vladimir Cerrón. El monto es de 15.709 soles, señor juez. Siguiente. ¿Cómo nace este caso con el famoso aspirante a colaborador eficaz 4-2021? Pero qué curioso que el Ministerio Público lo incorpore como la génesis de su requerimiento de impedimento de salida y no le haya dado un sentido de valoración probatoria a ese aspirante, porque no tiene sentido de valoración, señor juez. Vamos a ver lo que dice el aspirante. El aspirante, y esto usted lo tiene, señoría, le preguntan, estando a la declaración emitida por su persona, precise quién ordenó que se deposite dinero a Dina Boluarte, dinero para el pago de reparación civil. Perú Libre, no ella, que se anunció, se comunicó que había una cuenta mancomunada para que las personas voluntariamente así lo comuniquen si así lo desean. Le preguntan, siguiente, en su acta de transcripción de declaración de aspirante, clave 04-2021 del 26 de julio del 2021, porque solamente hay un aspirante, señor juez. El fiscal le ha dicho aspirantes en plural, que no reine la imprecisión, es uno solo. Y en la pregunta número 5, a ese aspirante le dicen, si han existido aportes para la campaña de Perú Libre con dinero proveniente de la tramitación irregular de licencias, que sí, era bien conocido por los altos mandos tales como Ricardo Untiveres Lazo, no Dina Boluarte, gerente general regional de GRJ, Percy Rivera Ladera, gerente de condicionamiento territorial, Francisco Mueda Santana, Marina Vázquez López, Manuel Pacori Ludeña, señor juez. No hay el vínculo entre el aporte bajo la supuesta tramitación irregular de licencias respecto a Dina Boluarte. Él señala 5 personas específicamente que supuestamente sabían de esta situación. El aspirante no vincula a mi cliente. Siguiente. Y usted sabe perfectamente, señoría, que la ley 31.920 establece un coto a las fases de corroboración para que las corroboraciones no sean perpetuas y los colaboradores mesan al Ministerio Público. Y ha establecido que en el caso de crimen organizado es hasta 8 meses, prorrogable hasta 8 meses más, 16 meses. Entonces, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo declara el aspirante a colaborador eficaz? 26 de julio del 2021. A la fecha, ¿cuánto ha pasado? Señoría, a la fecha han pasado 4 años, 2 meses y 19 días. No ha cerrado su colaboración porque le aseguro, su señoría, que si hubiese cerrado esa colaboración, existiría como elemento de convicción. De tal manera que ha pasado una íntegra cantidad, casi 5 años, en donde el aspirante de otro caso, pero que sitúa, aunque no se sepa explicar respecto a este caso, no vincula a mi patrocinado. Y así empieza el caso como aspirante. Hay una infracción notable al principio de imputación necesaria que ciertamente no se discute. Yo conozco sus resoluciones y sus audiencias, su señoría, hay que conocer al juez con quien estés al frente.
Yo no estoy discutiendo la imputación necesaria, aunque no se deje guiar por el título, sino porque hay una imprecisión respecto de un dato que es fundamentalmente importante relevar, que es cuál es el origen delictivo. Y a usted el Ministerio Público le ha dicho que el origen delictivo son los cupos. No, señor juez, página 49 del requerimiento de impedimento. Hay que ser sinceros y honrar la lealtad en esta audiencia. Dice, obras de mantenimiento de vías, 1. Contratación de servicios, 2. Coimas generadas por el favorecimiento realizado por funcionarios y servidores públicos de Perú Libre en la tramitación de licencias de conducir. 3. Nada de eso le ha dicho Fiscalía. 4. Otros a favor de terceros, cláusula genérica. Eso no le ha dicho Fiscalía. 5. Montos dinerarios conseguidos por exigencia de aportes realizados por militantes del partido. 5. Eso no le ha dicho Fiscalía. Es decir, lo que le ha dicho Fiscalía, señor juez, no es lo que está en su requerimiento. Pero independientemente cuál sea la actividad criminal previa, señor juez, ninguna de esa actividad previa se traduce en el aspirante, se traduce en un documento, se traduce en un testigo que haya vinculado, que independientemente de esta ambigüedad de actos criminales previos, mi clienta tenía conocimiento. Siguiente. Señor juez, usted sabe perfectamente, no soy aquel que hace uso de las casaciones y las jurisprudencias porque usted está vinculado en el día a día a eso. Pero hay muchísimos precedentes vinculantes en donde si hay una exigencia, es que en efecto la imputación respecto a la actividad criminal previa no puede ser definida, cierto. No estamos exigiendo situaciones supremas respecto a la actividad previa. Determinable, cierto. Pero al menos que se precise la base sobre la cual se trabaja la actividad criminal previa. Y acá hay 5 escenarios de actividad criminal previa, señor juez. De tal manera que sí es perfectamente posible plantear una imprecisión respecto de la imputación porque es generadora de un elemento de convicción por el cual se sustenta el impedimento de salida respecto de mi clienta. Si no hay actividad criminal previa, no hay delito. Por consecuencia, no hay elementos de convicción en el estándar que usted considere simple, revelador o suficiente respecto de mi cliente. Siguiente. 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 Señor juez, siguiente. Estos son los aportantes, su señoría. Vamos a sincerar cuáles son los verdaderos aportantes y cuáles son los montos. No interesa el contexto, interesa el texto. Y en el texto, señor juez, el Ministerio Público a usted le ha presentado únicamente estos testigos. No hay más testigos. En casi 3 años de investigación son estas personas. Y vamos a ver cuál es el aporte de estas personas. Ana María Ninahuanca, aporte, 100 soles. Motivo, porque consideró que Vladimir Cerrón había realizado un buen gobierno. Aporte voluntario, voluntario. Vínculo con Dina, inexistente. Dina Guaita, nunca aportó, no señala, no recuerda. Y Fiscalía en su requerimiento no dice que Dina Guaita sí aportó porque registra un aporte y sin embargo habría sido una testigo fantasma, aportante fantasma. No entiendo por qué en el requerimiento existen testigos que señalan que no han aportado si Fiscalía no ata un vínculo de testigos aportantes fantasmas o construcciones parecidas. David Cochachi, 100 soles. ¿Cuál fue el motivo? No recuerda. Miguel Ramos, nunca aportó. Norma Camargo, 100 soles. Serafín Wilcañao y Vázquez, 100 soles. Alberto Gamarra Casquillo, 30 soles. Siguiente. Sandra Espinosa Vicuña, 50 soles. Clemer Chamorro Celis, 100 soles. Mariluz Roxana Castelo Condori, 200 soles. David Palomino Maiki, 100 soles. Su señoría, en total, la cantidad no suma 7.000 u 8.000 soles. Hay que honrar el requerimiento. Hay que honrar el requerimiento a través de la evidencia, en el estándar que usted considere. ¿Sabe cuánto suma todo eso, señor juez? 1.370 soles. Objetivamente, los aportantes que están en el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, señor juez, son los que ahí he advertido en el cuadro. Y entre los que han reconocido el aporte voluntario son 1.370 soles, señor juez.
No son 7.000, no son 8.000 soles. Por eso es que cuando usted le pregunta a mi colega fiscal dónde está en el requerimiento, no lo identifica, porque no está, es inexistente. Y si usted en la réplica le dice, construye a partir de los aportantes, según sus testigos, según los aportantes que usted ha considerado en este requerimiento, no va a llegar sino a la cantidad que yo le señalo, señores. Siguiente. Señoría, ya la Corte Suprema de Justicia de la República ha sido bastante clara, si acaso hay una uniformidad en cuanto al razonamiento respecto del concepto de conversión. La Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que no existe conversión cuando no hay una mutación del objeto del delito. No existe conversión cuando no hay una transformación del delito. Por ejemplo, gráficos. Secuestro a una persona y lo secuestro a costa de 100.000 soles. Esos 100.000 soles los utilizo para la compra de un alquiler. La compra de ese alquiler es producto de una actividad criminal previa, el secuestro por parte de ese menor de edad. Señoría, el depósito de 15.700 soles que se efectuó a la cuenta mancomunada, exactamente la misma cantidad se depositó a la cuenta del señor Vladimir Cerrón. No ha habido mutación, no ha habido transformación, no ha habido conversión, no ha habido cambio, señor juez. Dinero en efectivo, dinero en efectivo. La Suprema Corte en el Acuerdo Plenario 7/2011 establecido, en coherencia con este enfoque y distribución de las operaciones de lavado de activos, la doctrina se refiere de manera uniforme a los actos de conversión y transferencia como conductas iniciales orientadas a mutar la apariencia y el origen de los activos generados ilícitamente. Se alude a ellos como actividades finales destinadas a conservar la apariencia de legitimidad que adquirieron los activos de origen ilícito merced a los actos realizados en las etapas anteriores. Siguiente. La Suprema Corte en el recurso de nulidad 1374/2013 Lima dice: debemos entender por conversión al proceso de transformación que sufren los bienes, proceso de transformación, dinero en efectivo recaudado, dinero en efectivo transferido o depositado. No hay transformación. Al proceso de transformación que sufren los bienes que tienen su origen en la comisión de un delito y del que resulta un bien total o parcialmente distinto al originario. Así, los actos de conversión equivalen a la mutación del objeto material del delito, los bienes, efectos, ganancias, activos en general, que se lavan mediante conversión cuando el autor los transforma en otros. Siguiente. En la Corte Suprema de Justicia de la República, en el recurso de nulidad 2176/2014, dice: convertir significa mudar o volver una cosa en otra, lo que en el caso del lavado de activos implicaría que el bien originario de procedencia ilícita, el dinero, se transforme en otro de carácter ilícito. Dinero, dinero, señor juez. No hay una mutación, no hay una transformación. Siguiente. Siguiente. Señor juez, el Ministerio Público le ha dicho a usted, y está en el requerimiento, que hay una pericia contable que en efecto fue solicitada en febrero del año 2023, señor juez. Cuando incorporan a mi clienta como investigada, enero del 2023. El fiscal diligentemente, en menos de 30 días, su señoría, designa a peritos contables, siguiente, los hace juramentar el 19 de enero del 2023, ahí está, se incorpora a mi cliente como investigada. Siguiente. En la disposición número 3, el 6 de febrero del 2023, en menos de 20 días, se designan a los peritos contables. Y fíjese lo que está ahí en el fundamento cuarto, señor juez. Practíquese el primer avance del informe pericial respecto de los investigados Dina Ercilia Boluarte Segarra, sin perjuicio de realizar la misma respecto a los demás investigados incorporados en el presente caso. El plazo de 3 meses, señor juez. Siguiente. Su señoría, desde esa fecha, febrero del 2023, al día de hoy, no hay una pericia contable que determine que hay un desbalance patrimonial respecto de mi cliente, como consecuencia de lo que el fiscal está señalando. Yo puedo permitir que una pericia contable se demore ciertamente por lo trágico que es o que involucra las fallas internas a nivel de los peritos y la escasez de profesionales para ese propósito. 1 año, señor juez. Pero no casi 3 años después de emitida esa disposición. Han pasado 2 años, 8 meses y 9 días, hasta ayer, 979 días,
sin que haya una pericia contable que determine la existencia de un desbalance patrimonial. ¿Y esto por qué es importante, señoría? Recordando al profesor padre del derecho probatorio mundial, Miquel Tarufo. El profesor Miquel Tarufo tenía una síntesis para la historia y él decía más o menos lo siguiente: el tipo de hecho determina el tipo de prueba. Si es que quiero determinar perjuicio en una contratación pública, pericia contable. Quiero determinar equimosis o escoriaciones en un acto de violación sexual, certificado médico legal. Mutatis mutandi en el presente caso. Si es que quiero determinar desbalance patrimonial, entonces acudo a la pericia contable. Se acudió a la pericia contable y el Ministerio Público no le ha presentado a usted, porque no figura dentro de los elementos de convicción de su requerimiento de impedimento de salida, la existencia de una pericia contable que determine algún tipo de desbalance patrimonial como consecuencia del contexto de imputación de este caso, su señoría. De tal manera que no solo no podemos premiar al Ministerio Público, lo sostengo con absoluto respeto, frente a la indiferencia en la ejecución de una prueba determinante como es la pericia contable. Un determinante fue, señor juez, que en menos de 20 días de incorporar a mi clienta, en este caso, se designan los peritos contables, se define el objeto pericial y se determina el plazo pericial, diligente al fiscal. Sin embargo, han pasado casi 3 años. Argumento repetitivo. Argumento repetitivo. Bien, señor juez. Siguiente. Siguiente. Peligro de fuga. Siguiente. Señor juez, Dina Boluarte Segarra, si algo se caracteriza, pese a la fábula que se ha creado en torno a ella, es que cada vez que ha sido citada a declarar por las instituciones fiscales, principalmente de la Fiscalía de la Nación a través del ANDE de enriquecimientos ilícitos, ha acudido a declarar. La Fiscalía no le ha entregado a usted, porque sencillamente es inexistente, alguna acta de inconcurrencia por parte de mi clienta. Es más, señor juez, siendo el derecho constitucional de guardar silencio, el fiscal no le ha entregado a usted alguna acta de declaración en donde mi clienta haya hecho uso de ese derecho a guardar silencio, porque en todas las carpetas que se han incorporado a través de un escrito para vuestra valoración, entre ellas 386-2024, denominado caso cirugía, 68-2024, denominado caso Rolex. Siguiente. 87-2023. Nosotros le pedimos al Ministerio Público el derecho a ser oído. En cumplimiento a la sujeción de la investigación, nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos escuchen, que nos oigan, que se haga eco del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular el derecho a ser oído. Y como consecuencia de eso, nos citan, señor juez. Y como consecuencia de que nos citan, la fiscal Delia Espinosa archiva ese caso. Carpeta fiscal 87-2023, mi clienta declaró. Carpeta fiscal 1000-2024, en donde está en condición de no aforada, la Presidenta de la República declaró. Siguiente. Carpeta fiscal 153-2024, declaró. Carpeta fiscal 218-2024, declaró. Carpeta fiscal 295-2024, denominado caso Guayquis en la sombra, en donde se investiga a su hermano a nivel de la Fiscalía Provincial. Ese caso fue derivado a la Fiscalía de la Nación. Señor juez, pedimos que nos citen a declarar. Y no nos citaron a declarar. Sin nuestra declaración, archivaron el caso denominado Guayquis en la sombra. Pero fíjese cuál es el estándar de comportamiento como un patrón repetitivo respecto a mi clienta. Signos exteriores de buen comportamiento. Participación activa, esto es, hace uso no de su derecho a guardar silencio, sino de su derecho a activamente responder preguntas del Ministerio Público. Y tercero, cuando no la citan, ella pide que la citen. Y el Ministerio Público no le va a entregar un documento, señor juez, que sostenga lo contrario. ¿Cuántas veces ha declarado mi clienta en este caso? 2, señor juez. La primera, como imputada, carpeta fiscal 43-2021, que es la que se acumula, su señoría, a la carpeta fiscal 2-2023, que usted tiene en manos. Allí mi clienta declaró el 31 de enero, la fecha es inexacta, no es 2025, me parece que es 2023. 43-2022, perdón. 43-2021, ya declaró en este caso. El día de ayer estaba citada mi clienta. Fuimos al Ministerio Público y le expusimos las razones por las cuales, señor juez, no podemos en este momento declarar.
y soy perfectamente consciente de que usted las va a entender. Le ruego, por favor, que vayamos a la página 59 y a la página 60 del requerimiento de impedimento de salida. En la página 60 dice: además, se viene obteniendo diversas declaraciones testimoniales, así como documentación de carácter financiero, no sabemos cuál, bancario, no sabemos cuál, tributario, no sabemos cuál, telefónico, no sabemos cuál, municipal, no sabemos cuál, regional, no sabemos cuál, notarial, no sabemos cuál, registral, no sabemos cuál, legal, señor juez, no sabemos cuál, y administrativa, no sabemos cuál. Tal no sabemos que el Ministerio Público, cuando le dice estos son los actos de investigación que tienen que desarrollarse, solamente sitúa sobre la base de mi clienta. No le dice, necesitamos esta información porque tal entidad no ha respondido, tales testigos no han venido, tales testigos están en el extranjero y tenemos que hacer uso de cooperación jurídica. No le dice nada de eso. Y dice: quien en mérito a la nueva información que se recabe de la información financiera, bancaria, tributaria y todo lo que he señalado, quien en mérito a la nueva información que se recabe rendirá una ampliación de su declaración indagatoria. Entonces le dijimos con justa razón: cuando, señor fiscal, obtengas esa información que no sabemos cuál es, entonces llámanos para declarar una sola vez, porque ya esta sería la segunda declaración, señor juez. Hubiese sido ayer la segunda, y cuando nos llame una vez que obtenga esta declaración, hubiese sido la tercera. Y epistémicamente hay una característica de univocidad de declaración. Una sola declaración en donde se soporte toda la imputación. Si bien ciertamente la declaración del día de ayer estaba incorporado respecto a otro hecho de financiamiento ilegal de partidos políticos, le dijimos al fiscal, respecto de ese hecho, financiamiento ilegal de partidos políticos, más la información que todavía no has obtenido, vamos a solicitarte declarar cuando se tenga toda esa información. De manera que sí asistimos y fue una justificación racional. Siguiente. Señor juez, mi clienta, si bien en efecto fue vacada, está en su hogar, tal es así que usted ordenó una notificación física en el domicilio de mi clienta, que hoy se desconoce pese a que no está en el requerimiento como protesta, y el especialista o encargado de este juzgado acudió a las instalaciones del domicilio de mi clienta y le entregó esa notificación. Por consecuencia, ha tenido dos apariciones. El día viernes, acompañado de mi persona, y el día domingo, ella sola, señor juez, en su casa, en apariciones públicas. Siguiente. ¿Cómo debe valorarse la relación económica de mi patrocinada en la evaluación del peligro de fuga, señor juez? Vaya concluyendo, por favor. Señor juez, la única forma democrática y objetiva para decir Dina Boluarte se va a fugar porque no es porque ya dejó de ser presidente de la República, no es analizar su comportamiento desde el 28 de julio del 2021 que asume la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hasta el jueves pasado que fue presidente de la República. Porque todos los viajes que el Ministerio Público le ha incorporado a usted son viajes oficiales, autorizados por el Congreso de la República o como manda nuestra Constitución Política del país. No fueron gestiones particulares, fueron gestiones de país, no fueron gestiones como ciudadana, fueron gestiones como presidenta. Por consecuencia, todos esos viajes, señor juez, no pueden tener un baremo de control objetivo, porque fueron como funcionaria. Entonces, la única forma de objetivar ese análisis es ella, antes del 28 de julio del 2021, cuando era funcionaria de la RENIEC, vino, se fue, tiene flujo migratorio y el Ministerio Público no le ha incorporado esa información. Esa es la única forma de objetivar. Desde el día jueves al día de hoy no ha habido ninguna comunicación, porque si no el Ministerio Público se lo hubiese incorporado de alguna embajada en donde mi clienta, directa o a través de terceras personas, haya solicitado un asilo político. De manera, señor juez, que en puridad, la única forma es del jueves de la semana pasada al día de hoy, no hay signo externo de fuga. Desde el 27 de julio del 2021 hacia atrás, no hay signo externo de fuga, porque no podríamos analizar cuando fue funcionaria de la República. Esa es la única forma de analizar el caso, y en esencia, en esos dos escenarios, jueves a hoy, 27 de julio del 2021 hacia atrás, no hay ningún dato del fiscal. Siguiente. El Ministerio Público, pese a que en su declaración, señor, cuenta con todos esos datos, trabajó casi 25 años en la RENIEC, con diferentes cargos, no le ha dicho a usted, señor juez, que evadió alguna investigación, no le ha dicho a usted que tuvo frecuencia migratoria y que por consecuencia, con esa condición,
es posible o altamente probable que, siendo vacada, en igual sentido, ahora se fugue. Siguiente. Los viajes descritos, no lo voy a repetir, ya están, fueron dentro de un contexto personal. El arraigo laboral, señor juez, siguiente. Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que resulta un despropósito determinar en el expediente 2179-2023 habeas corpus TC, que es un despropósito, su señoría, determinar la inexistencia de un arraigo, la inexistencia de un arraigo laboral a una persona, a un juez suspendido, a una fiscal suspendida al día siguiente, a una presidenta de la República vacada. La lógica del arraigo laboral, en palabras de Gonzalo Río, es un sostenimiento del ocio. Es decir, si durante muchísimo tiempo la persona, pudiendo realizar actividades laborales, hizo uso del ocio, hizo uso de su descanso permanente y por tanto no activó alguna facultad laboral. Pero no podemos construir ese análisis si es que el día miércoles en la madrugada, señor juez, la presidenta fue vacada. Siguiente. Concluya, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los actos de investigación que dependan exclusivamente para conservar 36 meses a mi clienta en suelo peruano? Señoría, análisis de idoneidad, ahí resalto, fin propuesto. ¿Cuál es el fin propuesto? Que mi clienta declare. Pero si ya a usted le ha dicho que en diciembre de este año ya tiene una declaración fijada, aun cuando no esté en el requerimiento, porque 36 meses. Si es que en la próxima semana están definidos los careos y el objetivo central es asegurar a mi clienta para dos cosas: que ella declare y dos, enfrentarla en el careo, todo eso se va a resolver entre octubre y diciembre, señor juez. De ahí que no exista una justificación seria, probada, madura de los 36 meses. Pero independientemente de esto, señor juez, y concluyo, no podemos, en ese hipotético caso que usted considere que hay que determinar territorialmente la presencia de mi cliente por esas dos cosas que nacen de ella, careo, donde tiene que hablar, declaración indagatoria, tiene que hablar, tranquilamente yo puedo someterla a su derecho al silencio. Entonces, si es sujeto de derecho y no sujeto de prueba, porque el careo involucra una expresión de palabra. Yo voy a sostener mi respuesta respecto a la respuesta de otro, puntos controvertidos, ahí está el careo. Pero como quiera que forma parte del derecho activo o pasivo, el derecho a la defensa, yo puedo decirle a mi cliente en ese hipotético caso, aunque no ha sido su comportamiento como patrón, de que no vaya al careo, o que vaya al careo y decida no declarar porque forma parte del derecho a la defensa. Y que en la ampliación de diciembre de este año se acoja a su derecho a guardar silencio. En conclusión, señor juez, es epistémicamente impropio solicitar un impedimento de salida sobre la base de un derecho que en esencia puede no ejecutarse como el Ministerio Público tiene esa expectativa. En buen cristiano, si decido que no declare, si decido de que no aporte en el careo, porque es su derecho, el fin propuesto es inconstitucional. Y finalmente, señor juez, el análisis de la proporcionalidad de la medida. ¿Sabe, señoría? Para un expresidente de la República, y le ruego solamente 2 minutos, para un expresidente de la República, señor juez, es absolutamente imposible poder fugarse. ¿Sabe por qué, señor juez? Porque a diferencia suya, que el Estado no lo vigila con escoltas y una cápsula de seguridad presidencial, a diferencia de los que estamos acá, el Estado no nos vigila, a un expresidente de la República el Estado lo vigila a través del Ministerio del Interior. Se les asigna una cápsula de seguridad compuesta por un jefe de escolta, por personas que están todo el día detrás de ella. La presidenta de la República o expresidente de la República, a diferencia de los que estamos aquí, no puede ir a la esquina sola, tiene que ir acompañada con su vehículo presidencial, con los policías que el Estado le ha asignado. Por eso, señor juez, en el caso Martín Vizcarra se ha resuelto esto, porque en el caso Martín Vizcarra, el propio Ministerio Público ha comunicado a la Dirección de Seguridad del Estado si han habido comportamientos inusuales por parte de Martín Vizcarra, porque el Ministerio Público tiene esa facultad, y eso es lo que yo le propongo, su señoría, si usted considera de que el Ministerio Público ha justificado sus presupuestos. Primero, que pueda asistir las veces que usted desee ante el fiscal o ante usted para comunicar sus actividades. Y en tiempo ha vencido, señor abogado. Señoría, 10 segundos. Y en segundo lugar, que usted pueda comunicar a la Dirección de Seguridad de Estado las actividades que ha realizado y a dónde transita mi clienta. Correcto. Por esas razones, esas medidas que son igualmente satisfactorias y menos lesivas no encuentran un reposo de análisis en el criterio de necesidad, pero que yo se lo ofrezco, señor juez. Muchísimas gracias. Señor fiscal, 3 minutos, por favor.
Gracias, señor magistrado. Sobre la conversión que hace mención el señor abogado, ¿no? Recordemos, como bien lo ha señalado en sus diapositivas, que se trata de la mutación de los efectos o ganancias o objetos de carácter ilícito. Nosotros en nuestra interpretación hemos señalado que el dinero bancarizado ingresado a la cuenta mancomunada fue retirado. Una cosa es dinero bancarizado, que se puedan realizar diversas operaciones con determinadas características, y de la misma forma, por otro lado, el dinero fiat o dinero físico, que también puede ser utilizado para la realización de otras actividades. En ese sentido, consideramos que la imputación respecto a los actos de conversión se ha sostenido en buena forma. Respecto a la pericia, señor magistrado, recordemos pues que si bien la pericia es un instrumento muy importante en la investigación por el delito de lavado de activos, no es indispensable. La imputación se caracteriza sobre todo en el ingreso de abonos a una cuenta determinada y su retiro para ser depositado en otra cuenta. No estamos imputando enriquecimiento ilícito, que durante el tiempo o del año tal al año tal la investigada ha generado incremento patrimonial injustificado. No, debemos conocer bien lo que ha establecido la norma procesal y debemos conocer bien las características del caso. Con relación a la declaración, como bien lo ha señalado el señor abogado, nosotros el día de ayer habíamos programado su declaración indagatoria para que declare sobre el otro objeto de imputación en su contra, que es respecto al delito de financiamiento prohibido de ganancias, de financiamiento prohibido de partidos políticos. No quiso declarar la señora, alegando lo señalado en nuestro requerimiento, que como ya se lo he mencionado al inicio de la presente audiencia, está destinado únicamente al delito de lavado de activos. Desconocemos el motivo por el cual no quiso declarar por el tema de financiamiento, que es otra imputación totalmente distinta, respecto de la cual ya se tienen diversos elementos para los cuales se debía formular el pliego interrogatorio. Señor magistrado, ¿de qué sirve pedir declarar si no se tiene la intención de hacerlo, ¿no? Y recordemos también, señor magistrado, que cuando la defensa o la investigada solicita la declaración o realizar su declaración, luego pide la conclusión de nuestra investigación. Entonces también habría una contradicción respecto a la conducta de la defensa técnica. Si bien es cierto, hemos considerado el tema del peligro procesal a partir de la vacancia de la señora investigada. Recordemos también, señor magistrado, que se había emitido un pronunciamiento del TC respecto a la investigación en contra de altos funcionarios en calidad de presidentes de la República, ¿no? Nos hizo referencia también a la experiencia profesional que ha tenido la señora investigada, experiencia profesional, ¿no? Y grados académicos que también hubiera considerado la señora investigada para prever el ingreso de origen ilícito en la cuenta mancomunada. Y bien. Y sobre el otro punto, señor magistrado, el punto final, respecto a su calidad de exmandataria, recordemos, señor magistrado, y es de público conocimiento, otros casos donde personas vinculadas a altos funcionarios o mandatarios ya se encuentran asilados en otros países, ¿no? Teniendo en cuenta diversas sentencias en su contra o investigaciones o procesos en su contra. Entonces, es una realidad, es una posibilidad, y es por eso que el Ministerio Público ha tenido a bien solicitar el impedimento de salida en mérito a los fundamentos que hemos expuesto en nuestro requerimiento. Muy bien, gracias. Señor abogado, 3 minutos exacto, por favor. Sí, señoría. Respecto a la construcción de cómo llega a los 7.000 u 8.000 soles, la respuesta, el absoluto silencio del Ministerio Público, porque no existe esa información. Respecto a si es que en efecto la suma que yo le he planteado a usted es de 1.370 soles, la respuesta es de silencio por parte del Ministerio Público. Respecto a si es que los aportes fueron forzados, coaccionados, determinados por parte de mi cliente y que constituye en ese sentido la ilicitud del delito previo en estos 5 escenarios, la respuesta es el silencio por parte de mi colega. Respecto al conocimiento de la ilicitud, respecto de cada uno de estos 5 escenarios, reitero, la respuesta es el silencio. Le hemos cansada y agotadamente incorporado a usted muchísimas declaraciones, incluso un reporte del Ministerio Público en donde el Ministerio Público no le ha dicho a usted
una afirmación contraria a lo que yo he manifestado. En buen cristiano, que mi cliente ha tenido un comportamiento procesal impecable e implacable. En todas sus carpetas fiscales ha declarado, y en las que no declaró, pidió declarar. Por ello el silencio como respuesta por parte de mi colega. Siguiente, señor juez. Respecto a la organización criminal, dato fundamental que esa se encuentra a la fecha desarticulada a propósito del caso Sara Goday, en donde hay una construcción probatoria y argumentativa respecto a los peligros, especialmente importante por parte de la Corte Suprema. Respecto a los viajes, el Ministerio Público ha hecho eco del silencio, porque todos los viajes son en su condición de presidenta de la República, no realizando gestiones particulares a futuro para asilarse, porque eso es hipotético. Eso es conjetura, señor juez. Utilizo mi cargo presidencial porque el Congreso de la República me ha autorizado a viajar para hacer gestiones y lobbies particulares para futuramente asilarme. Eso no tiene un dato serio, casi 3 años después, para justificar esa conjetura. Respecto a los actos de investigación, porque he narrado muchísimos de carácter registral, notarial, legal, administrativo, comercial, que justificarían, además de su declaración y su careo, la razón de los 36 meses hasta enero del próximo año, porque lo sitúa dentro de diligencias preliminares, la respuesta, el silencio, señor juez. Y finalmente, magistrado, el Ministerio Público ha dicho algo falaz, ha hecho uso de la falacia de la falsa generalidad. Exmandatarios del país fugaron y se asilaron. No le he dicho a usted quién, porque no hay ninguno que se haya asilado. Uno solo, señoría, no hay uno solo. La falacia de la falsa generalidad o la falacia de la falsa equivalencia. Y finalmente, respecto a la alternativa, porque el análisis, como diría Alberto Binder, de la necesidad no es un análisis romántico. Deberían existir tesis en ese país respecto a estos casos sobre el criterio de necesidad. Se le ha plantado otras alternativas menos lesivas. Comunicar a veces que usted considera o el fiscal. Y 2, que usted o propio fiscal comunique a seguridad de Estado los lugares a donde va y que entra. Correcto. La respuesta, el silencio. No le ofrece otra alternativa como hipótesis de corrección a esta. Muy bien. El silencio, señor juez, como patrón denominador en grandes elementos estructurales de su Gracias. Normal. Preguntas. Primero para el señor fiscal. La investigada en esta carpeta, ¿cuántas veces ha sido citada para que declare? La declaración indagatoria que manifestó el señor abogado fue realizada en otra carpeta fiscal, que es la 43/2021, que se extrajo para esa carpeta. Posteriormente se ha programado y no ha podido concurrir. Recién el día de hoy ha podido concurrir, pero no ha declarado. Ok, es decir, la primera citación para que declare en esta carpeta ha sido el de ayer. Es la segunda. Es la segunda. Anteriormente sí concurrió. No concurrió. Sí, señorita. Pero en la carpeta 43. Okay, antes que se acumule. Sí concurrió. Antes que se acumule. Claro, sí, antes que se acumule. Ok. Segunda pregunta. En cuanto a los viajes, entiendo que es por el tema funcional, ¿verdad? Durante que ejercía la presidencia de la República. Sí. Por los vínculos diplomáticos también. Tercera pregunta. Los actos indispensables que usted realizará, actos de investigación me refiero, que necesita de su presencia, para que quede claro, me han indicado 2, ¿verdad? El careo y la declaración que fue reprogramada para diciembre. Para diciembre. Cuarta pregunta. Esta cuenta, que es en el BCP, que termina en 002, entiendo que es una cuenta a nombre de Dina Boluarte. Es una cuenta mancomunada que crearon dos personas. Con 2 personas. O sea, ella y el señor Braulio Graham. Ok. El señor abogado señala que el objetivo de esta cuenta fue apoyar a Vladimir Cerrón. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Ok. El tema fue la transparencia, señor magistrado. La transparencia, perfecto. El periodo, quinta pregunta, el periodo que investiga en esta carpeta a Dina Boluarte es el año 2020. Esta operación se realizó en el año 2020. O sea, eso es
el periodo que se investiga, ¿verdad? En este extremo de lavado de activos, sí. Ok, perfecto. Y última pregunta. En el delito de lavado de activos que usted le atribuye, pues lavar es, en palabras sencillas, es encontrar algo sucio, transformarlo para que a su vez retorne, ¿cierto? Retorne. Exactamente, la fase de colocación. Retorne. En este caso hay indicios que este dinero sucio retornó a los aportantes o a Dina Boluarte. No. No, ese dinero se quedó con... Sin embargo, y la Corte Suprema lo estableció, no necesariamente tiene que imputarse las tres fases. Es verdad, claro, no tiene, pero el objetivo tiene que ser eso, ¿verdad? Puede participar en alguna de las etapas, claro, pero el objetivo del lavado es que el dinero se parece que retorne en pocas palabras, se ha lavado para pagar la reparación civil. O sea, el dinero para pagar la reparación civil de Vladimir Rojas. Exacto. Vladimir Cerrón. Entiendo que esto es un acto notorio, ¿no? Un acto notorio que la Corte Suprema creo que impuso una sentencia de 800.000, ¿no? Un acto notorio, público. Exacto. Y entonces el objetivo es para ello. Entiendo que hay testigos que dicen lo que el señor abogado ha manifestado, que ninguno de ellos fue coaccionado, compelido, para que depositen 100 soles, 30 soles. Sí, hay algunos testigos que han señalado eso, hay otros testigos que han señalado no reconocer la operación realizada, que los identifica. Hay otros que señalan que les dijeron que era para un fin distinto, ¿no? Lo que sí quiero resaltar, señor magistrado, es que ninguno de estos aportes ha sido declarado ante la OMP. Ninguno fue declarado en la OMP. Pero el objetivo no era... Entiendo, le pregunto, ¿no? El objetivo me dice que era pagar la caución de Vladimir Cerrón, no que ingrese al partido. Ese fue el pretexto para convencerlos a ellos. Ok, perfecto. Muy bien. Y última pregunta, por favor. En esto quiero hacer porque es importante, ¿no? Sí. Perdón, tal vez sea deficiencia mía, en el sentido de no le entiendo por qué le atribuye la agravante organización criminal, ¿no? Organización criminal, si ella no formó parte de los dinámicos del centro. Es una organización criminal solamente conformada ella con la otra persona que aperturó la cuenta. Braulio Grajeda. Sí, con Braulio Ágreda, ¿no? Grajeda. Grajeda, con Braulio Grajeda. ¿Solamente con él? O sea, me refiero, usted me dice, había una organización criminal, los dinámicos del centro. Exacto. Okay. Dina no participaba de esta organización, no es miembro de esta organización. No, son actos de corrupción, porque son actos de corrupción. Pero hay otra organización que se dedicaba a lavar el dinero de esta primera organización. Y aquí, en este nuevo escenario, ¿quiénes son los miembros? Hasta ahora solamente me ha dicho que hay una, que es Dina Boluarte. Claro. Bueno, en el caso de la señora es una integrante más, porque en el presente caso son 34 investigados. Toda esta gente se habría dedicado a lavar el dinero de la primera organización. Lavar dinero de la organización, y hay otros investigados también que estaban lavando dinero de otra organización identificado como los tiranos del centro, que también se dio disponible. Okay. Entonces, en esta investigación, esta carpeta, a esta organización serían los 35 que están investigando. Sí, como delito subsecuente de las actividades criminales previas de de corrupción de funcionarios, todas estas personas que se encuentran comprendidas en el presente caso habrían realizado o ejecutado actos de lavado de activos proveniente de estas organizaciones criminales, ¿no? Pero Dina Boluarte solamente participó en este caso. Sí, en este caso. Ok. Gracias. Señor abogado. Señoría, ¿me permite una precisión sobre lo que ha dicho Fiscalía? ¿Cuál? Sí. Señor juez, el Ministerio Público le ha dicho, como una suerte de salvavidas, que el aporte a Vladimir Cerrón era un pretexto. Eso no está en su requerimiento. Es su interpretación, pasivo. No es su interpretación, señor juez, no está en el requerimiento. Tampoco vamos a pedir que sea copia, porque tendría que leer letra por letra, línea por línea. En la réplica está introduciendo un nuevo verbo.
Ok. Y eso no ha sido materia de requerimiento, señor juez. El aporte fue Pregunta, se abre la cuenta y ok, se deposita. señor abogado, Ese es el pregunta. caso, Usted me dice que su patrocinada siempre tuvo buen comportamiento procesal. en efecto. Ha concurrido a declarar en todas las carpetas, ¿verdad? Me En dijo todas las que- carpetas fiscales, como no aforada, Me dijo que existían determinadas carpetas que habían sido archivadas. así es. ¿Puede mencionarme, por favor? Permíteme la diapositiva. Señoría, en este momento, en primer lugar, la declaración que ha rendido en la carpeta fiscal que le he hecho mención el Ministerio Público Solo las que forma están parte de este archivadas. caso. Las que están archivadas, señor Con todo abogado. gusto, con todo gusto. Número de carpeta nada más. Sí. 308, perdón. 68-2024. Área de enriquecimiento ilícitos y Siguiente. delitos constitucionales. Siguiente. Carpeta fiscal 87-2023. ¿Hay uno más? Sí. Carpeta fiscal 218-2024. ¿Ok? ¿Todo? Carpeta fiscal 295-2024. Esa, señoría. Ok. Entonces, es la documentación que nos ha hecho llegar el día de hoy. Y hay otras carpetas Solo fiscales eso, por que ya favor. declaró. Sí, en Ok, efecto, esa y solo la que eso. le señalo que hemos solicitado. Usted ha podido revisar, ¿no, señor fiscal, estas carpetas? Son las que están en las copias que se le puso a vista. Perfecto. Y me dijo usted, señor abogado, que su patrocinada para el día de ayer fue citada, pero desde su punto de vista está justificada, ¿no? Sí. Ella asistió a la fiscalía, no declaró. Y expresamos las razones por las cuales ¿Asistió solamente usted y ella o solamente usted? yo y mi clienta. Ah, los dos. Ella asistió, sí. Ok. Y fue por esto. Una vez que se recabe, se rendirá una ampliación. Es decir, el fiscal tiene la expectativa de, además de ayer, volver a llamarla una vez que se declare. Entonces, la lógica racional nos dice, obtén tu Sí, sí, declaración es suficiente. y declaramos Suficiente, señor en un abogado. solo bloque. Era pregunta cerrada. Bien. Muy bien, gracias. Hemos concluido el contradictorio. Su señoría, solo 10 segundos, por favor. Hemos concluido el contradictorio, señor abogado. Voy a hacer un receso de 15 minutos para poder repasar la documentación y después emitimos la resolución. Hemos concluido. Sí. Ya, sí. Puede tomar asiento y ir a los servicios. 15 minutos voy a ir al despacho para revisar la documentación y luego volvemos a la sala, ¿ok?